Bienvenidas y bienvenidos a Psique y Arte 2026, primer Congreso de las Naciones sobre Psicoterapia y Arte Transpersonal. Un encuentro internacional que reúne a terapeutas, artistas, educadores y a buscadores del alma de todo el mundo. Este congreso abre un diálogo que trasciende fronteras. Cada disertación que presentamos forma parte de un tejido global de voces y miradas. Voces que invitan a reflexionar, a sentir y a expandir la comprensión de lo humano desde un enfoque ético, sensible y transformador. Gracias por acompañarnos en esta travesía. Ahora, damos inicio a esta disertación. No recuerdo si habían pasado 7 o 10 o quizás 15 días. En realidad eso ya no importa. Lo que sí recuerdo es que llevaba demasiado tiempo tirado en una cama mirando el techo con las cortinas cerradas. No comía bien, no hablaba con nadie, no quería que entrara la luz. Era una de esas depresiones que no hacen ruido, de las que nadie ve pero que por dentro te están desmantelando. Hasta que un día, no sé de dónde salió el impulso, me levanté. Caminé al baño, abrí la ducha, el vapor comenzó a llenar el espacio. Y entonces pasó algo que todavía hoy no sé si fue casualidad o revelación. En el vidrio empañado empezó a aparecer lentamente la huella de un beso. Un beso que un mes atrás la maga de esta historia había dejado marcado ahí. No era solo una marca, era un fantasma. Era la memoria volviendo en gotas. Y en ese instante entendí algo brutal. Yo no estaba llorando solo por una persona. Estaba llorando por todas las ideas de lo que creí que iba a ser mi vida. Tenía el corazón roto, pero no solo por extrañar lo que fue, sino por tener que renunciar a todo lo que imaginé que podía llegar a ser. Porque eso es justamente lo que más duele. No es solo que ya no vas a poder volver a cocinar juntos, no es solamente que ya no van a viajar, no es solamente que ya no habrá más abrazos. Es que tienes que aceptar que esa versión futura de ti mismo, la que ya habías empezado a construir en tu cabeza, nunca va a existir. Ese día frente a ese vidrio empañado no sabía que estaba comenzando una obra. Solo sabía que algo en mí necesitaba hacer algo con ese dolor. Y así nació Blurry Me. Llueve dentro, pero no es lluvia. Es la sombra de vos volviendo en gotas, es tu recuerdo aprendiendo a dolerme en silencio. La ducha, el cuerpo solo, aún temblando de voz, el vidrio empañado como un gemido que no supo callarse. Y ahí, donde nada debería decir nada, el hueco claro de tu boca en la niebla. Lo marcaste tibia, recién salida del agua, con la piel aún resbalando luz. Un roce húmedo, inocente, que hoy arde en medio del vapor. Temblé. No sé si por el frío, porque hay cosas que no se van aunque se vayan. Y ahora, esta herida tibia en el vidrio, ese susurro de voz en la mitad del vapor me nombra. Yo no te toco, yo no te llamo, pero cada gota cae con tu nombre. Y el corazón, ese bicho tonto, espera. Espera que vuelvas o que al menos vuelvas a besarlo, aunque sea en la niebla, aunque sea desde lejos, aunque sea para doler. Cuando salí de la ducha el espejo también estaba cubierto de vapor. Me acerqué y lo que vi fue un reflejo borroso. No pude evitar identificarme con él. Era la metáfora perfecta. Me veía, pero no me reconocía. Mi nombre es Aldebarán Sanz, soy fotógrafo de viajes, documentalista, instructor de fotografía. Durante años me dedicaba a capturar paisajes, personajes e historias alrededor del mundo. Pero esta vez el territorio no estaba allá afuera. Esta vez decidí explorar lo que llamé mis paisajes internos. Y esta decisión no nació de la ambición artística, nació de una experiencia previa.
Durante mucho tiempo le tuve miedo a las agujas. Cuando debían tomarme una muestra de sangre, evitaba mirar. Me angustiaba profundamente. Hasta que un día hice algo extraño. Decidí mirar el procedimiento a través de la cámara. Lo encuadré, lo observé como si fuera un documental. Y ocurrió algo inesperado. El que estaba detrás del lente dejó de ser yo. Se convirtió en un personaje. Y en ese pequeño gesto entendí algo enorme. La cámara podía crear distancia sin negar la experiencia, podía sostener el miedo sin desaparecerlo, podía transformar el caos en imagen. Cuando la depresión llegó recordé ese ejercicio y aunque no tenía fuerzas para casi nada, sí tenía fuerzas para fotografiar. No estaba pensando en hacer obra, estaba intentando literalmente sobrevivir. No buscaba hacer buenas fotos, buscaba entender qué estaba pasando dentro de mí. Y en ese proceso descubrí algo revelador. El desenfoque decía más que la nitidez. El espejo empañado no solo era vapor, era confusión, era fragmentación, era la sensación de no reconocerse completamente. Tiempo después encontré esto formulado en la teoría de la equivalencia de Alfred Stieglitz. Una imagen puede ser equivalente de un estado emocional. No es lo que muestra, es lo que evoca. En el desenfoque encontré un permiso. El permiso de no tener claridad. El permiso de estar roto sin necesidad de explicarlo. Y ahí entendí algo fundamental. La imagen puede convertirse en un espacio transicional, un lugar donde lo interno encuentra forma sin volverse discurso racional. El arte entonces comenzó a funcionar como un contenedor simbólico. No eliminaba el dolor, pero lo sostenía. Con el tiempo empecé a notar algo curioso. No estaba simplemente tomando fotografías, estaba repitiendo un gesto. Montar la cámara, respirar, esperar el vapor, aparecer, desaparecer, una y otra vez. Y en esa repetición había algo más. Era ritual, no en el sentido religioso, sino en el sentido humano del término. Un espacio-tiempo intencional donde algo se atraviesa con la presencia. El dolor seguía ahí, pero empezó a transformarse, porque cuando algo encuentra forma, deja de ser puro caos. Se vuelve símbolo y el símbolo reorganiza. No estaba intentando sanar, estaba intentando habitar y eso lo cambió todo. Durante meses fotografié fragmentación, sombras, vapor, ausencia, pero de pronto algo comenzó a cambiar. No como una epifanía, sino más bien como cuando el amanecer empieza y todavía no sabes si realmente está amaneciendo. Entonces hubo un punto de inflexión, un viaje al sur del país, un reencuentro con la naturaleza, una ceremonia de ayahuasca. Y ahí comprendí algo incómodo. No estaba en realidad sufriendo solo por amor, estaba sufriendo por identidad. Cuando vi eso con claridad, el dolor se transformó. Comenzó a convertirse en agradecimiento, porque esta historia había despertado partes de mí que estaban dormidas. Había ocurrido justo después de cerrar un matrimonio de 10 años. Entonces, fue un matrimonio que terminó de forma respetuosa, pero después de una década compartiendo vida, es inevitable que partes de uno se acomoden. Y quizás esta ruptura vino a obligarme a redescubrirme, a reencontrarme con versiones de mí que ya no recordaba que existían. Mi impulso creativo, mi deseo de aventura, mi necesidad de autonomía. La claridad no vino a decirme todo está bien, vino a decirme algo mucho más honesto. Es momento de volver a ser fiel a ti. Y entendí algo muy liberador. Ponerse a uno mismo por delante no es egoísmo, es amor propio. Y entonces todo comenzó a ordenarse. Las imágenes dejaron de ser fotografías aisladas, empezaron a comportarse más bien como movimientos, como capítulos, como una estructura interna que pedía forma. Comprendí entonces que esto no era solo una serie, era una sinfonía. La historia debía comenzar con el beso, el instante donde lo cotidiano se vuelve símbolo. El videopoema Lluvia funciona como ese umbral. No explica, evoca. Es la puerta de entrada al proceso. Luego venía el primer acto. Son 12 imágenes en blanco y negro,
2 estaciones emocionales: ansiedad, confusión, angustia, vacío, ausencia, duelo. No era una selección estética, era un descenso. Un espejo empañado no reflejaba identidad, reflejaba desintegración. Era la noche oscura del yo. Pero algo importante ocurrió en el proceso. Las primeras fotografías fueron digitales, crudas, directas, inmediatas, como el dolor mismo. Pero pronto sentí que eso no era suficiente. El dolor no se sentía digital, se sentía orgánico, inestable, frágil. Así que decidí llevar esas imágenes a otro territorio, al laboratorio. Comencé a experimentar con un proceso de transferencia sobre vidrio utilizando soluciones de haluro de plata. Pasaba horas en el estudio, en silencio, esperando que la imagen emergiera químicamente, jugando con distintos tipos de fijador. Cuando quería, por ejemplo, que una imagen se sintiera más íntegra, más contenida, utilizaba fijador endurecedor. Y cuando quería que la imagen se fracturara, que se sintiera más vulnerable, usaba fijador normal. Ahí ocurrió algo inesperado. El material reaccionaba de manera orgánica. A veces la emulsión se abría, a veces se erosionaba, a veces aparecían grietas imprevistas. No todo estaba bajo control. Y ese fue el hallazgo. Lo que comenzó como un accidente técnico se convirtió en parte del lenguaje de la obra. La imagen no solo representaba fragmentación, la estaba viviendo. El vidrio se volvía piel, la plata se volvía memoria, la química se volvía metáfora. Y entendí que el laboratorio no era solo un espacio técnico, era una extensión del proceso interno. No estaba manipulando imágenes, estaba permitiendo que se transformaran. Y en esa interacción entre el control y el accidente apareció algo profundamente honesto. La imagen ya no era solo reflejo, era materia atravesada por el tiempo. Era la noche oscura, no solo representada, sino encarnada. Pero entre la oscuridad y la luz hay un territorio intermedio. Y ahí entendí que debía salir de la fotografía. Aparecieron entonces 2 instalaciones, un cráneo caprino y un cráneo porcino, ambos en urnas de cristal, ambos decorados con flores secas. No tanto por estética, sino por respeto, porque esos restos representaron lo que fueron los personajes de esta historia. No son trofeos, son vestigios. Las flores secas reconocen que algo existió, que algo tuvo belleza, que algo dejó huella. La cabra representa lo femenino, la intuición, la energía indómita, la fuerza que me desarmó y me despertó. Sobre su cráneo descansa una polilla. Cuando esta historia comenzó recibí un regalo, una polilla disecada de un poema que decía: una polilla se apareció de repente dando vueltas en mi bombillo buscando amorosamente la luz. La polilla busca la luz, aunque pueda quemarse. Simboliza el deseo, la intensidad, la entrega hacia algo luminoso. Colocarla ahí fue reconocer que esa fuerza fue real, que no fue un error, fue parte del proceso. El cráneo de cerdo representa lo masculino, la materia, el ego herido, el cuerpo enfrentando su propia fragilidad. Sobre él descansa un escorpión en posición de picarse a sí mismo. Habla de los pensamientos más oscuros, de la autodestrucción interna, quizás, pero también de la muerte simbólica necesaria para renacer. En la alquimia, el atanaro es el horno donde la materia prima se somete al fuego para transformarse. El intermedio es justamente ese fuego, es el lugar donde el viejo yo se quema, donde las narrativas se derriten y solo después de atravesar ese fuego puede comenzar el segundo acto. Y entonces llegó la luz, no como explosión, sino como claridad. No había vivido una tragedia amorosa, había atravesado un templo de autoconocimiento. Como dice Saco Asco, un artista colombiano que admiro profundamente, el viajero pasando por el templo de los espejos. Eso fue, un espejo. Y cuando comprendí eso necesité cuerpo, necesité gesto,
Recreé un ritual privado, un estudio vacío, vapor, luces, percusión y yo desnudo, no como provocación, sino como honestidad radical conmigo mismo. La desnudez no era física solamente, era simbólica, era dejar caer todas las capas. Y entonces comenzó la danza. La luz ya no era solo algo que me iluminaba. Entonces, una vez tuve las fotografías digitales, luego decidí llevarlas a un nuevo nivel de materialidad. Las imprimí en papel Fine Art Hamule Photorack, un papel con textura orgánica, casi táctil. Quería que la imagen tuviera cuerpo, que no fuera solo luz capturada, sino presencia. Y entonces hice algo más. Intervine cada impresión con pintura UV, manualmente, técnica de puntillismo, como si estuviera trazando sobre mí mismo. Las monté con marcos de luz ultravioleta, de tal manera que cuando la luz negra se enciende, aparecen nuevas capas. Era una metáfora perfecta. La conciencia no elimina la sombra, la ilumina de otra manera. Las intervenciones no eran aleatorias, trabajé con figuras geométricas del 1 al 12, 12 como ciclo completo, 12 como totalidad simbólica. En las primeras imágenes la geometría habla de expansión, el yo abriéndose, reconociendo posibilidades, recordando su potencia. Luego, progresivamente, la forma comienza a disolverse. No como pérdida, sino como desprendimiento. El yo que había estado aferrado a narrativas, expectativas y proyecciones empieza a soltarse y finalmente en las últimas imágenes la geometría vuelve, pero no como rigidez, sino como alineación. No es el yo expandido sin límites, ni el yo disuelto en fragmentos, es el yo integrado, alineado, consciente de su centro. La pintura UV solo se revela bajo cierta luz y eso también es símbolo. Hay partes de nosotros que solo aparecen cuando atravesamos cierta oscuridad. El segundo acto ya no es celebración, es estructura. Es entender que la luz no es euforia, es orden interno. Es coherencia entre lo que soy, lo que hago y lo que elijo. Ya no se trata de buscar intensidad, se trata de habitar alineación. Y ahí comprendí algo fundamental. La reconstrucción no es volver a ser quien eras. Es convertirte en quien siempre fuiste, pero aún no habías integrado. Y entonces llegó el último movimiento. Tomé fragmentos, oscuridad, luz, restos, y los ensamblé como un diorama vitral. Un yo que ya no busca volver a ser el de antes, sino integrar. Blurry Me no es la historia de una tristeza, es la historia de una reorganización. Fue entonces cuando entendí algo más. La obra no me pertenece completamente. Se completa en quien mira. Cada persona que se para frente a esas imágenes no está viendo mi historia, está viendo la suya. El arte no es un lugar donde mostramos lo que sentimos, es un lugar donde nos permitimos ser vistos y cuando eso ocurre, el dolor deja de ser una carga privada y se convierte en experiencia compartida. Quizás todos hemos pasado alguna vez por el templo de los espejos. Quizás todos hemos tenido que renunciar a una visión futura de nosotros mismos. Pero no necesitamos evitar el abismo. Necesitamos atravesarlo con conciencia. Porque cuando el caos encuentra forma, algo en nosotros se reorganiza. Y cuando algo se reorganiza, ya no buscamos la luz, nos convertimos en ella. Muchas gracias. Slow breath in the dark. The night leans into my skin. A quiet fire begins to rise. No need for words or reason.